Tras 20 años de desprecio, su regreso me sorprendió hasta que una revelación transformadora llegó a romper la ilusión que había construido. Javier, un carpintero de 42 años, observaba el bullicio de la celebración del pueblo desde la penumbra de su taller, sintiendo cómo cada rayo de sol parecía iluminar a los demás, mientras su sombra se alargaba detrás de él. La vida nunca había sido fácil en su pequeño pueblo de México, pero nunca había anhelado más que ser un buen hermano, un buen hijo. El olor a tortillas frescas flotaban por la casa de su madre, y aunque el ambiente era cálido, una tormenta emocional se acercaba cuando Manuel, su hermano mayor, apareció tras 2 décadas de ausencia. El aire cambió. La gente se asombró ante su rutilante éxito, mientras Javier se sentía como un espectador en su propia vida. Los murmullos resonaban: mira qué bien le ha ido a Manuel, y Javier. Ese nunca ha tenido suerte. La diferente realidad entre ellos era un abismo doloroso. El oro de su hermano brillaba a la luz del día, opacando la madera sencilla que Javier había cuidado y trabajado con esmero. La sonrisa de Manuel generaba admiración, y a la vez, resentimiento en el corazón de Javier. La noche de la celebración fue un desfile de emociones intensas. Risas, música y bailes estaban en el aire, pero en el pecho de Javier solo había agitación. Se encontraba entre su madre, feliz y orgullosa, y su hermano, tranquilo y carismático, un dardo en su pecho cada vez que la gente alababa a Manuel, como si cada cumplido fuera un golpe en su propia historia de sacrificios y silencios. En medio de toda esa alegría, su corazón apretado ansiaba conexión, anhelaba ser comprendido. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Y así, en el clímax de la celebración, Javier, incapaz de contenerse más, tomó un profundo aire y se acercó a su hermano. Frente a un grupo expectante, con sus ojos casi brillando de rabia y dolor, desafiante, comenzó a expresar lo que guardaba. ¿Qué saben de lo que he vivido? He trabajado cada noche en este taller, he luchado y no me he rendido, mientras tú buscabas el oro en el mundo. Creí que éramos familia, que importaba el amor entre nosotros, no los lujos. Las palabras estallaron en el aire, y los murmullos se convirtieron en un silencio abrumador. Mientras la tensión llenaba el aire, un secreto emergió de los labios de Manuel: él también había sufrido. Su éxito no solo era fruto del esfuerzo, sino de un profundo sacrificio que lo había dejado marcado. La culpa lo perseguía, recordándole las veces que eligió la ambición sobre la familia. La revelación desnudó una historia de dolor compartido entre 2 hermanos, separando las apariencias del verdadero cariño. Un viejo conocido del pueblo se acercó, mirando a ambos con complicidad. La pregunta quedó suspendida en el aire: ¿realmente podrán sanar las heridas del pasado y reconstruir lo que una vez fueron, o esta será solo la gota que derrame el vaso? Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las palabras de su hermano resonaban en su mente, cada una más pesada que la anterior. Nunca había pensado en Manuel como alguien que padecía, como alguien que cargaba con una carga tan pesada como la suya. Se encontró mirando a la multitud, que también estaba atrapada en este nuevo aire, un murmullo de sorpresas y confusión. Con el pecho agitado, se dio cuenta de que la barrera entre ellos no era tan firme como pensaba. ¿Sacrificio? ¿Tú? Javier casi no pudo contener la risa amarga. ¿Cuántas veces te volteaste hacia el mundo antes de mirar a tu familia? Este lugar te dejó atrás y tú decidiste actuar como si no existiéramos. Las palabras salieron de su boca como una arena movediza. Se estaba hundiendo en sus reproches, pero su corazón latía, provocándole una sensación confusa entre el rencor y la necesidad de reconectar. Manuel, de pie frente a él, absolutizó su dolor en un gesto de impotencia. No sabía cómo volver, Javier. No sé si alguna vez podré perdonarme por no estar allí. La sinceridad en sus ojos hizo que Javier se detuviera un instante. Algo dentro de él vibró. Había tantas historias sin contar, entre ellos la mamá de Javier, que había estado observando desde un rincón. Hizo un pequeño paso hacia adelante. Hijos, no es momento de pelear. La vida es demasiado corta para que los resentimientos pesen tanto.
Sus ojos, siempre llenos de amor pero a la vez de un profundo cansancio, fueron un bálsamo para la tensión que llenaba el ambiente. Javier se sintió atrapado entre el deseo de gritar y la necesidad de abrazar a su madre. ¿Qué tal si comenzamos desde el principio?, preguntó Manuel, con el hilo de voz tembloroso. Olvidemos todo lo malo, al menos un momento. Hablemos de nosotros, de lo que realmente importa. Era una oferta arriesgada, podía resultar en un camino de esperanza o más dolor. El aire se cortó, cargando con la expectativa de lo que podría venir. Un grupo de vecinos, atraído por el ambiente tenso, comenzó a murmurar al ver el intercambio entre los hermanos. Las miradas se mezclaban entre compasión y curiosidad, cada uno deseando ver cómo se desenlazaba esta historia de dos hombres que una vez compartieron risas, aventuras y una infancia. ¿Te he extrañado, hermano? No sé si podría comprender todo ese tiempo perdido en discusiones, ni todos los años que he dejado pasar sin ti, dijo Javier, con la voz más suave, casi como una súplica. La verdad era que existía una chispa, un deseo, por volver a conectar. Pero era suficiente para borrar la historia. Se hizo un silencio envolvente y Javier sintió como la batalla interna estaba a punto de desatarse. ¿Y si perdía la oportunidad de mostrar su vulnerabilidad? ¿Y si convertía su dolor en una cadena que solo los unía más? Manuel se acercó un paso más, sus ojos vibrando con una mezcla de tristeza y esperanza. Podemos intentarlo, Javier. Pero necesito tu ayuda. No puedo hacer esto solo. La apertura de su hermano, una rendición a lo que realmente significaba la familia, le hizo querer dar el salto. Mientras la música del festejo seguía sonando suave en el fondo, ambos hombres se miraron profundamente, preguntándose si el camino hacia la reconciliación podía comenzar. En ese instante, el peso del pasado parecía diluirse, pero una figura inesperada apareció entre la multitud, un rostro conocido pero enterrado en el olvido, que trajo consigo secretos oscuros y verdades que nadie esperaba. La noche, aún joven, estaba lista para dar un giro inesperado que pondría a prueba todo lo que construyeron en ese momento. ¿Qué le pasó a la herencia, Manuel? ¿Por qué dejaste de luchar por lo que es nuestro?, preguntó esa voz familiar, elevando un nuevo nivel de tensión, y el aire se volvió frío. Javier sintió como su corazón se aceleraba ante la figura que se acercaba lenta pero firmemente. Era la abuela, una silueta encorvada, con aquel inconfundible pañuelo en la cabeza, que enmarca su rostro surcado por arrugas de años de batallas y desilusiones. Su mirada penetrante se fijó en Manuel, generando una tensión palpable en el aire. ¿Qué haces aquí? Después de 20 años. Exclamó Javier, sin poder contener la indignación y la sorpresa. La familia nunca había sido la misma desde que ella se marchó, llevándose consigo historias, risas y el calor de la familia. Se sintió como un niño abandonado al ver que, de repente, todas las heridas no cerradas fluían nuevamente, haciendo que el suelo debajo de él pareciera tambalearse. Vine a resolver lo que debía haberse arreglado hace tiempo, dijo la abuela, su voz profunda resonando en el silencio. La herencia no es solo dinero. Es el vínculo que une a esta familia. El vínculo de la traición, querrás decir, murmuró Manuel, mordiendo cada palabra como si fueran espinas. Sus ojos, en lugar de estar llenos de rabia, reflejaban un anhelo de respuestas y sanación. La tensión entre ellos parecía crujir en el aire, pero antes que pudiera responder, la multitud, aún atrapada en la vorágine de emociones, empezó a murmurar. Un eco de sensación colectiva hallaba la manera de entrelazarse con la angustia. Javier sintió que cada par de ojos en la sala estaban fijos en él, como si el destino repleto de antiguas decisiones lo retrocediera aún más. ¿Por qué ahora?, preguntó Javier, palabras que brotaron con la esperanza de despejar el nublado horizonte familiar. Te fuiste, abuela. Nunca volviste a mirar atrás, ¿y ahora, pretendes que todo esté bien? Los labios de la abuela temblaron antes de abrirse nuevamente, llenos de historia y secretos ocultos. Siempre volví, Javier. Estaba a tu lado en cada tristeza, en cada alegría. Aunque no me veías, siempre estuve presente. Pero la distancia no es solo física. Se ha vuelto emocional. Manuel frunció el ceño. Era claro que no había solo resentimiento entre los dos hermanos, sino también frustración por el daño colateral que la familia había padecido en silencio. Eran años de ausencia, pero cada uno había luchado sus batallas internas. ¿Qué significa todo esto, abuela? ¿Y qué herencia exactamente nos dejas? Lo que quiero decirles es que todo gravita alrededor de una verdad que aún no conocen.
una verdad que tiene el poder de unir o separar. Se hizo un silencio profundo, cargado de ansiedad. ¿Cómo podemos recuperar algo que nunca hemos tenido? ¿Cuánto vale el pasado?, preguntó Javier, buscando respuesta entre los ojos cansados de su abuela. En lo más profundo de su ser, sentía que no importaba el dinero ni las posesiones, lo que buscaba era el abrazo de aquellos que amaba, la unión que se había perdido entre sus dedos. Eso es lo que deben descubrir ustedes mismos, contestó la abuela con voz firme, su mirada recorriendo el lugar, casi como si pudiera leer el alma de cada persona ahí presente. Los lazos familiares son más valiosos de lo que creen, pero para entenderlos deberán enfrentarse a sus propios miedos. Los secretos de nuestra familia están más cerca de lo que piensan. Las palabras de la abuela hicieron eco en el corazón de Javier y Manuel, dejando entrever que el camino hacia la reconciliación ahora se volvía más intrincado, pero tan a la vez cargado de posibilidades. Sin embargo, en el fondo, una inquietud latente se estaba gestando. ¿Qué secretos ocultaba la abuela que desatarían más tormentas en su familia? La revelación de su historia colectiva parecía más bien un laberinto del cual no sabían si podrían salir. Mientras la noche se adentraba, Javier se sintió más perdido que nunca, pero también despierto ante la urgencia de buscar lo que habían relegado, su verdad. El silencio se instaló nuevamente, y con él, la pregunta flotó en el aire: ¿estaban realmente listos para conocer los secretos de su familia, o era preferible seguir ignorándolos? Javier sintió que el aire se volvía denso y pesado. Las palabras de su abuela retumbaban en su mente como ecos lejanos de un pasado del que había tratado de huir. Miró a Manuel, quien parecía estar sumido también en sus pensamientos, su expresión fluctuando entre la rabia y la curiosidad. La multitud que los rodeaba, silenciosa y expectante, se sentía como una presión sobre sus hombros. Javier tuvo ganas de gritar, de cuestionar a todos, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. En lugar de eso, optó por dar un paso al frente, buscando respuestas que le dieran sentido al caos que se había desatado. Abuela, no entiendo. ¿Qué verdad es esa que sostienes? ¿Que nos has ocultado todos estos años? Su voz resonó, un destello de desafío asomándose en sus ojos. La abuela parpadeó como si una luz la hubiera iluminado. Lo que les contaré no es fácil. Es la historia de nuestros ancestros, de decisiones que tomé y que impactaron nuestra familia más de lo que imaginas. La mirada de Javier se endureció. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué no lo decías antes? Porque a veces, los secretos necesitan tiempo para sanar. Necesitan que las heridas estén listas para enfrentar la verdad, sin que duela demasiado. Su voz tembló levemente, la tensión entre los hermanos aumentó. ¿Listos? Nunca hemos estado listos. Nunca hubo un momento para disfrutar de nuestra familia, abuela. Manuel se sinceró, su voz llena de lágrimas reprimidas. La ira que había cultivado durante años parecía estar buscando un espacio para liberarse. Aquel momento no era solo sobre ellos. Las viejas heridas regresaban como sombras, y Javier sintió como el miedo se entrelazaba con el dolor. Todo esto tiene que ver con el abuelo, ¿verdad? ¿Con los negocios que dejó pendientes?, preguntó, comenzando a unir las piezas del rompecabezas familiar. Un suspiro escapó de los labios de la abuela, llena de nostalgia. Tu abuelo tenía sueños, pero también miedo. Y yo tomé decisiones que creí eran las mejores, y pueden haber resultado desastrosas. Pero nunca fue mi intención. ¿Qué cosas hiciste, abuela? La voz de Manuel resonaba fuerte, demandando respuestas, aunque sus ojos reflejaban un mar de emociones encontradas. Los secretos que guardamos nos mantienen divididos. Mi decisión de marcharme tenía que ver con protegerlos de la culpa, del fracaso. Pero, a cambio, les he dejado un vacío en sus vidas. Su mirada se centró en Javier. La familia siempre ha sido más importante que el dinero. Los tesoros antiguos de nuestro legado no son solo objetos, son recuerdos. La multitud parecía envolverlos en silencio, atenta a cada palabra, como un respiro colectivo lleno de temor y esperanza. Javier podía sentir el peso de la historia, como si cada palabra revelara capas de una herencia olvidada. ¿Y qué se supone que debemos hacer ahora?, preguntó Javier, la frustración y el anhelo en su voz chocando entre sí. Nos dices que debemos encontrar la unión que perdimos, saber lo que nunca se conoció. La abuela asintió con tristeza. Este es el momento, mis amores. No podemos seguir cargando estos secretos. Deberán buscar la verdad, van a encontrarla en los detalles que les he dejado, en las historias que siempre quise contar.
¿Y si hay cosas que duelen más de lo que podemos soportar? La pregunta de Manuel quedó flotando en el aire, cargada de inquietud. Hay heridas que deben cicatrizar, y para eso, deben estar juntos. La abuela hizo una pausa. El primer paso es enfrentar el pasado juntos. Les he preparado algo que les ayudará a iniciar esta búsqueda. Lo encontrarán en la caja que guarda su abuelo. Los ojos de Javier y Manuel se encontraron, el eco de la revelación aún resonando en sus corazones. La noche prometía más que secretos, era el preludio de una búsqueda que podría transformar todo lo que creían. ¿Qué hay en la caja? Javier preguntó, su voz ahora llena de un nuevo impulso. Todo, dijo la abuela. Y con esas palabras, su corazón se acelera ante la pregunta latente, ¿serían capaces de desenterrar la verdad que había permanecido oculta? ¿Por tanto tiempo? La abuela se quedó en silencio, sus ojos nublados por la nostalgia. Javier sintió como un torrente de preguntas giraba en su mente, enredándose como un hilo de lana que no podía desenredar. Manuel, a su lado, la inquietud se reflejaba en cada músculo de su cuerpo, tenso y expectante. Vamos a buscarla, dijo Manuel al fin, su voz quebrada pero decidida. Sin esperar más, comenzó a abrirse camino entre la multitud, arrastrando a Javier con él, casi como si la fuerza de su determinación pudiera llevarlos hacia las respuestas. ¿Y si no nos gusta lo que encontramos? Planteó Javier, sintiéndose un poco más vulnerable a medida que se alejaban del grupo. La brisa de la noche les acarició las mejillas, su frescura contrastando con el ardor del momento. No importa, exclamó Manuel, girándose bruscamente. No podemos huir de nuestra verdad. Lo hemos hecho demasiado tiempo ya. Javier sintió un nudo en la garganta, reconociendo la razón en las palabras de su hermano. Durante años se habían sentido como vagabundos en su propia familia, cargando la decepción y el resentimiento como una pesada mochila que cada uno llevaba a su manera. La abuela había decidido que la forma de protegerlos era guardando silencio, pero eso había dejado cicatrices invisibles. Al llegar a la casa, la atmósfera era tensa. Cada rincón parecía murmurar secretos que habían estado a la espera de salir a la luz. Javier se acercó al lugar donde sabían que se encontraba la caja. ¿Y si hay cosas que no debería saber?, preguntó, su voz casi un susurro. ¿Y si hay cosas que deberías haber sabido desde siempre?, retó Manuel, mirando a su hermano con franqueza. La interpelación abrió una herida que desde hacía tiempo no se atrevía a tocar. Con manos temblorosas, Javier levantó la tapa de la pequeña caja de madera. El chirrido del cierre resonó como un eco de un tiempo que regresaba. En su interior había fotografías, cartas, y unos viejos objetos que parecían susurros de otras épocas. ¿Qué es esto?, preguntó Manuel, rebuscando entre los papeles amarillentos. Destacaba una carta, cuidadosamente doblada, que parecía estar destinada a ellos. Era un mensaje escrito por su abuelo, con palabras que derramaban amor y dolor. Lo que este hombre sufrió, lo que tu abuela soportó, murmulló Javier, leyendo en voz baja. Estaba tratando de protegernos, pero ¿quién nos protege de la verdad que nunca conocimos? Es hora de confrontarlos, dijo Manuel, determinación en su voz. Les debemos eso a nuestro futuro. Hacernos fuertes frente a lo que hemos ocultado. Con cada palabra, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, revelando verdades dolorosas y transformadoras. Miraron a su alrededor, sabiendo que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Cada objeto en la caja no solo representaba lo que dejaron atrás, sino lo que podían construir juntos hacia adelante. Antes de cerrar la caja, Javier notó una pequeña llave en el fondo. ¿Qué será esto?, preguntó, sosteniéndola entre sus dedos. Manuel la miró con sucesos en sus ojos. Quizás sea la clave de algo más grande, algo que aún no hemos descubierto. Javier sintió que un nuevo impulso lo guiaba. Había un camino por recorrer, una verdad aún más profunda tenía que ser revelada. La noche se sentía electrizante, y el destino aguardaba. Si bien un paso ya había sido dado, quedaba mucho por descubrir. Mientras se miraban, la decisión estaba clara. Tendrían que desenterrar juntos la verdadera historia de su familia. Pero un nuevo dilema acechaba, un misterio más oscuro que lo incluso que había emergido, la razón exacta por la que su abuela se había ido, un secreto que ni siquiera estaba contenido en la caja. ¿Qué más hay en esta historia? Tal vez la respuesta nos lleve a donde menos esperamos, murmuró Javier, sintiendo como la historia apenas comenzaba.
La llave brillaba tenuemente entre los dedos de Javier, casi como si pudiera hablar. Manuel lo observaba, su expectación zumbando en el aire como un insecto inquieto. ¿Y si abre algo más de nuestra historia? ¿Y si hay algo oculto en esta casa que ni siquiera nuestra abuela conoce? Agregó Manuel, sus ojos brillando con la posibilidad. Sin pensarlo dos veces, Javier se puso de pie. La decisión lo invadió como una corriente angusta, pero vigorosa, que no podía ignorar. Vamos a buscarlo, dijo, sabiendo que en las entrañas de esa casa había más secretos de los que habían imaginado. Ambos hermanos comenzaron a investigar, abriendo puertas y registrando cada rincón con la misma urgencia que los exploradores de épocas pasadas. La luz de una linterna parpadeaba, mientras Javier guiaba a Manuel hacia el sótano. Las escaleras rechinaban bajo su peso, pero cada paso era un compás que marcaba el ritmo de su búsqueda. Al bajar, el aire se sentía denso, como si los secretos estuvieran agazapados en las sombras. Javier alzó la linterna y su luz reveló un viejo baúl en la esquina, cubierto de polvo y telarañas. ¿Qué tal si esto es lo que buscamos?, preguntó, la emoción brotando a medida que se acercaban. Con un esfuerzo conjunto, levantaron la tapa. Dentro, encontraron fotografías de rostros desconocidos y un álbum apilado de cartas, similar al que yacía en la caja de la abuela. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Javier fue un retrato de una mujer de mirada intensa, que parecía atravesar el tiempo y llegar hasta él. ¿Quién es ella?, musitó, el eco de su voz retumbando en la penumbra. Manuel tomó una carta, retirando el polvo que se había acumulado sobre ella. Sus dedos temblaban al abrirla, como si restableciera un contacto perdido con algo inalcanzable. Es de mi abuelo, pronunció, con un tono entre asombro y temor. Habla de una mujer que sufrió mucho y de un secreto que la llevó a la oscuridad. Javier sintió que algo en su interior se movía. Era como si esa imagen de la mujer cobrara vida, como si contara una historia de amor, pérdida y valentía. Con la voz entrecortada, Manuel concluyó: hay cosas que nunca nos han contado. La tensión creciente entre ellos quedó marcada con una pregunta inevitable: ¿que nos estamos perdiendo al no conocerla? Mientras continuaban revisando el contenido del viejo baúl, Javier encontró un libro desgastado, cuyas páginas estaban llenas de anotaciones. Su corazón latiendo rápido, lo abrió. Las letras del abuelo parecían conversar directamente con ellos, compartiendo secretos tan antiguos como su propia familia. El amor puede atravesar generaciones, pero los secretos también lo hacen, leyó en voz alta. El peso de la revelación que se atisbaba en esas páginas era palpable. Tensiones y emociones que había acumulado durante años comenzaron a estallar en su pecho. ¿Acaso esa mujer tenía algo que ver con la partida de su abuela? ¿Por qué su historia había sido enterrada en el olvido? Con un hilo de esperanza y temor, Javier se volvió hacia Manuel. Debemos volver a hablar con la abuela. Si todo esto está conectado, necesitamos conocerla de nuevo. Tal vez no sea tarde para entender su verdad. Pero, ¿y si ella no quiere hablar?, se preguntó Manuel, el desacuerdo asomando a su voz. Entonces, que el pasado nos lo diga, respondió Javier, sintiéndose más fuerte que nunca. A medida que regresaban a la superficie, sabían que cada paso que daban los acercaba más a la verdad. Una verdad que, de ser revelada, podría cambiarlo todo. Cuando salieron del sótano, un susurro de viento pasó por sus oídos, como si la casa misma estuviera alerta. ¿Estamos listos para enfrentar todo esto?, preguntó Manuel, la incertidumbre marcada en su rostro. ¿Listos o no, tenemos que intentarlo?, contestó Javier con resolución, la llave aún en su mano, como símbolo de que las respuestas estaban más cerca de lo que pensaban. El eco de los secretos familiares aún resonaba, pero también había una certeza en el aire: la búsqueda apenas comenzaba, y cada paso podría abrirles un nuevo capítulo de su vida. Sin embargo, la verdadera pregunta era si estaban preparados para la revelación que se avecinaba, una que podría cambiar su percepción para siempre. Cuando finalmente la veamos, ¿seremos capaces de mirarla a los ojos y comprender su historia?, pensó Javier, tomando aire. La noche los esperaba, y la verdad no se rendiría tan fácilmente. ¿Qué más les aguardaba en la oscuridad de su linterna? Javier y Manuel habían subido las escaleras con el corazón gritando de ansiedad. Cada paso parecía un desafío, como si la casa intentara aferrarse a sus secretos, pero ellos no estaban dispuestos a dejarlo pasar.
La atmósfera se sentía cargada, electrizante, y mientras se acercaban a la sala, Javier sintió que sus manos sudaban cargadas de anticipación. Cuando llegaron, las paredes parecían murmurarlas a su alrededor, observadoras silenciosas de una historia que nunca se había contado. La abuela estaba sentada en el sofá, su silueta ya familiar, pero un destello de algo inexplicable en su mirada. ¿Qué han encontrado?, preguntó, con un gesto que era parte preocupación y parte curiosidad. Abuela, encontramos un baúl en el sótano. Contiene cartas y fotografías, comenzó Javier, pero se detuvo. No estaba seguro de cómo articular todo lo que había sentido. La imagen de la mujer misteriosa aún danzaba en su mente, intensificando su necesidad de conocer la verdad. Manuel se adelantó. También hay una carta de nuestro abuelo y menciona a una mujer que sufrió mucho. Creemos que todo esto está conectado. La voz de su hermano tembló, y Javier sintió como el aire se volvía más espeso a medida que las palabras salían de sus labios. La abuela los miró, su rostro se tornó grave de inmediato. No deberían haber ido allí. Esa parte de nuestra historia es complicada. Su tono permanecía firme, pero algo en su mirada, una chispa de dolor, hizo que Javier sintiera un escalofrío. Era evidente que sus palabras eran solo un aviso, y la urgencia en sus corazones crecía. Necesitamos entender, abuela. Javier se sintió impulsado, unirte de valor le hacían falta. No podemos seguir ignorando nuestra historia. Merecemos saber de dónde venimos. Ella bajó la cabeza, como si intentara evadir el peso de la verdad, antes de susurrar. No es fácil recordar. Javier vio como una lágrima resbalaba por su mejilla, y en ese instante, comprendió que el camino hacia la verdad no solo implicaría descubrimientos, sino también la exposición de su sufrimiento. ¿Quién era la mujer en el retrato?, insistió Manuel, tomando la mano de su abuela con delicadeza. ¿Por qué la historia de nuestra familia está llena de secretos? La abuela suspiró, una exhalación prolongada que parecía absorber todo el dolor acumulado. Se llamaba Elena. Era mi hermana. El peso de su vivencia se coló en nuestros corazones, y generaciones después, seguimos lidiando con sus sombras. Javier se sintió como si el mundo se detuviera. La historia que les había sido oculta comenzaba a desenredarse, y con ella, los ecos de su propia identidad. Todo lo que había imaginado sobre su familia se tambaleaba, y la necesidad de conocer cada detalle, cada desdicha, se volvió inminente. ¿Qué ocurrió con ella?, preguntó Javier, casi sin aliento. Había una mezcla de intriga y miedo, como si la historia de Elena estuviera entrelazada con la de ellos. Ella luchó contra un amor que nunca pudo ser, y vino el sufrimiento. A veces ni siquiera las mejores intenciones pueden salvar lo que está destinado a romperse, respondió la abuela, su voz temblando como las hojas en un viento helado. El temor creció en Javier, pero también una profunda empatía. Comprendió que tal vez su búsqueda no solo era por la verdad, sino por sanación. Había tanto más en juego que un simple secreto familiar, había cercanía, amor, las decisiones que resonaban a través del tiempo. La abuela se enderezó, mirando a sus nietos con determinación. Si desean saber más, deben estar preparados. Lo que descubrirán podría cambiar todo, y a menudo la verdad se acompaña de dolor. Ante sus palabras, la incertidumbre se mezcló con un destello de esperanza. Estamos listos, dijo Manuel, y Javier asintió con fuerza. Pero, en el fondo, sabían que la verdad podría ser una espada de doble filo. Cuando la abuela comenzó a relatar la historia de Elena, la atmósfera en la sala se tornó eléctrica. ¿Qué revelarías harían temblar los cimientos de lo que creían conocer? La historia de su tía, tejida entre sus propios recuerdos, estaba a punto de desvelarse y abrir la puerta a un pasado que ni siquiera imaginaban. Al escuchar su voz, el aire se llenó de una pregunta inminente: ¿qué secretos guardarían los corazones que amaron en silencio? El aire en la sala parecía vibrar con cada palabra que la abuela pronunciaba. Elena, comenzó, pero su voz se quebró, abrumada por la tristeza. Elena fue una mujer llena de sueños, como muchas, pero la vida la llevó por caminos difíciles. Ella amaba con toda su alma, pero el amor no siempre devuelve lo mismo. Javier y Manuel se inclinaron hacia adelante, los ojos fijos en sus rostros. Era como si cada palabra de su abuela fuera un hilo que los conectaba más a su historia, un lazo que los unía a ese pasado oculto. Su amor era un joven de un lugar lejano. Era un amor prohibido. Los miró, su mirada intensa. Mi padre jamás aceptó esa relación. Pensaba que el futuro de Elena dependía de una unión más adecuada. La tristeza en su rostro se dibujaba más clara con cada recuerdo que sacaba a la luz.
¿Pero qué sucedió?, preguntó Manuel, apenas logrando contener su emoción. ¿Por qué nunca nos hablaron de Elena? Porque fue doloroso. Un día, él desapareció. De la noche a la mañana, su vida se desmoronó. Elena se encerró en sí misma, se convirtió en una sombra de lo que era. Y yo, como su hermana, no sabía cómo ayudarla. El sufrimiento la consumía, y no podía levantarla. Su voz se entonó con una mezcla de ira y tristeza, como si reviviera esos momentos desgarradores. La sala estaba en un silencio absoluto. Todos respiraban con dificultad, conscientes de que los recuerdos de dolor podían dejar cicatrices profundas. Javier sentía como su corazón latía con fuerza, impulsado por la historia de su tía. Un día decidió marcharse, continuó la abuela, sus ojos llenos de lágrimas. Quería buscarlo, quería cerrar ese capítulo, quería sanar. Pero el destino fue cruel. Lo que menos esperaba era perderla para siempre. Las palabras de la abuela transitaron como un eco agudo. Javier pensó en lo fácil que era construir una imagen del pasado sin conocer la verdad. Las sombras de Elena estaban presentes no solo en su vida, sino en cada rincón de su familia. ¿Y el baúl? ¿Qué más hay allí? Javier no pudo evitar preguntarlo, sintiendo que cada respuesta los acercaba más a entender su legado. La historia de Elena era una enredada red de emociones que clamaba por liberarse. Cartas. Cartas que ella escribió y nunca envió. Cartas donde pone su corazón y su sufrimiento en palabras. Y una fotografía de su amor. Eso también está allí, pero lo que hay dentro de su corazón no se recoge con objetos. Eso va más allá. Es lo que tenemos que aceptar y sanar, explicó la abuela, su voz cercana a quebrar nuevamente. La determinación de Javier se encendió al pensarlo. Esa era la puerta que necesitaban abrir. ¿Podemos leerlas? Necesitamos conocer la verdad de su amor, de su historia. La abuela lo miró, sorprendida por su valentía. Si tienen valor para enfrentar la verdad, estaré con ustedes. Pero recuerden, a veces lo que revelan esas cartas puede traer más dolores de los que se esperan. Ambos hermanos asintieron con firmeza. Se sentían listos, como si el fuego interno y la curiosidad los empujaran hacia adelante. No podían evitar buscar la verdad, sabían que tenían que enfrentar lo que estaba esperando en el baúl. Mientras la abuela se levantaba para ir a buscar aquel tesoro que había sido una maldición durante tanto tiempo, un crujido se escuchó en la casa. Los hermanos intercambiaron miradas de sorpresa, como si la casa misma estuviera afectada por lo que estaba a punto de desenredarse. ¿Escuchaste eso?, murmuró Manuel. Sí, y no me gusta, respondió Javier, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Apenas podían procesar lo que sucedía, y ya había otra inquietud en el aire. Un nuevo secreto estaba acechando. ¿Qué podría ser? ¿Había algo más guardado en la casa que ignoraban? La abuela regresó con el baúl en sus manos, pero algo en su mirada decía que el primer secreto que iban a descubrir podría no ser el único. Justo antes de abrirlo, el silencio se volvió opresivo. ¿Qué más estaría escondido en el pasado de su familia, entre cartas olvidadas y recuerdos a medio contar? Todo parecía a punto de revelarse. La abuela colocó el baúl en la mesa con un golpe sordo. La madera, desgastada pero robusta, pareció quejarse bajo el peso de los secretos que había guardado durante años. El silencio quedó atrapado entre los tres, como si la casa misma respirara con expectativa. Javier miró a su hermano, ambos sintiendo el mismo cosquilleo en la piel. ¿Qué tanto guardas ahí?, preguntó Manuel, incapaz de ocultar su curiosidad. La abuela inhaló profundamente, sus manos temblando un poco mientras acariciaba la superficie del baúl. Lo que hay aquí no es solo pasado, son fragmentos de una vida no vivida, de lecciones que podrían haber sido. Su voz se apagó brevemente, recuperando el aliento en medio de la emoción. Necesitamos abrirlo, insistió Javier, su voz llena de determinación. Es el momento. Con una fuerza inesperada, la abuela levantó la tapa del baúl. Un olor a papel viejo y madera antigua llenó la sala, trayendo consigo la sensación de que el tiempo había estado en pause. Allí dentro, cuidadosamente dobladas, estaban las cartas. También había una fotografía, y al fondo, algo más oscuro que sobresalía. Primero las cartas, sugirió Manuel, mientras el corazón le latía con fuerza. La abuela asintió, y con manos temblorosas, comenzó a sacar las misivas, una por una.
Las letras, aún nítidas, parecían abiertas ante su mirada. La abuela empezó a leer la primera. Querido, comenzó, y su voz resonó con la fragilidad del recuerdo. Las palabras de Elena estaban llenas de amor y anhelos, expresando lo que no pudo decir en voz alta. Con cada frase, la abuela revivía emociones olvidadas, la tristeza de la separación, la pasión del encuentro, la desesperación de un amor no correspondido. Javier y Manuel escuchaban embelesados, cada relato era como si leyeran una parte de su historia familiar, como si las cicatrices de Elena se entrelazaran con las de ellos. A medida que las cartas se acumulaban en la mesa, la abuela se detuvo al llegar a una más arrugada, con la tinta apenas visible. Esta es especial. Es diferente, murmuró la abuela, la voz temblando nuevamente. La carta parecía un eco de emociones mucho más profundas. La empezó a leer, y sus palabras fluyeron con una sinceridad desgarradora. Elena hablaba de su deseo de encontrar la libertad y el dolor de una familia que le cerró las puertas. Pero tampoco quiero perderte, susurró la abuela al finalizar, sus ojos llenos de lágrimas. La conexión se hizo palpable entre ellos, el pasado respirando en el presente. Javier sintió un nudo en el estómago. Comprendía el peso de lo que escuchaba, pero también comprendía que había algo más. La fotografía seguía ahí, con un borde desgastado. Sin esperar más, extendió la mano hacia el baúl. Mamá nunca nos habló de esto. Nunca supimos qué. Hay algo que no saben, interrumpió la abuela, mirándolo con seriedad. No solo Elena tuvo que cargar con este secreto. Hubo decisiones difíciles que también nos afectaron a nosotros. Este baúl guarda más que cartas, guarda la verdad de nuestra familia, y esa verdad puede que no sea como la imaginas. Javier se congeló, sus ojos en la fotografía. ¿Qué verdad?, preguntó, sintiendo que se acercaba a una revelación que podría mudar su entendimiento por completo. La abuela suspiró, como si el peso del mundo cayera sobre sus hombros. Vuestra tía nunca fue la única que amó en silencio. Otras sombras acechan en nuestra historia. Esa respuesta hizo que el corazón de Javier se acelerara aún más. Había más. ¿Qué sombras? Deberían ellos saber lo que eso significaba. Manuel miró a su hermano, con un aire de inquietud. ¿Y si todo esto nos lleva a algo más oscuro? Algo que no queremos enfrentar. La sala se había vuelto un campo de batalla entre lo conocido y lo desconocido. La abuela miró el baúl, luego a sus nietos, su mirada pesaba con respuestas no pronunciadas. El camino no es fácil, pero el momento de conocer la verdad ha llegado. La tensión era palpable mientras Javier no podía quitarse de la cabeza la pregunta que resonaba en su interior. ¿Qué más había en el baúl y en su familia que no sabían? La única certeza que tenía era que el siguiente paso podría cambiarlo todo. Con un profundo respiro, Javier se armó de valor y dijo, abramos ese paquete oscuro. Necesitamos saberlo. La abuela lo miró con tristeza y determinación, como si supiera que el siguiente destino era una herida que debía ser tocada. Con un gesto de su mano, asintió. Ya no hay vuelta atrás. Los tres, entre el temor y la esperanza, se acercaron al baúl una vez más. ¿Qué desatarían al abrir ese paquete que parecía tan resguardado? Asidos a la posibilidad de respuestas, supieron que la verdad, aunque dolorosa, tenía su propio poder de sanación. El silencio se rompió con el crujido de la tapa abriéndose, y el misterio a punto de ser revelado les dejaría sin aliento. La apertura del paquete oscuro fue como un trueno que resonó en la sala. Javier, Manuel y su abuela estaban al borde de la revelación, una culminación de años de secretos, esperanzas y anhelos. Cada frágil papel que se desdoblaba parecía vibrar con una energía propia, llena de lamentos y promesas de entendimiento. ¿Qué hay aquí? Javier murmuró, sacando un objeto envuelto en un paño que olía a polvo y tiempo. Con manos temblorosas, desató el nudo y encontró una caja de música anticuada. Sus ojos se encontraron con los de Manuel y de la abuela, reconociendo que cada objeto contendría una parte esencial de su historia familiar. La abuela se acercó, un brillo de nostalgia iluminando su rostro. Esa música solía ser de Elena. Tenía un amor por las melodías, por el arte de contar historias sin palabras. Tal vez lo que escuches te revele más de lo que imaginas. Javier levantó la tapa con cuidado, y al girar la llave, una suave melodía comenzó a fluir, llenando la habitación con un eco de risas y lágrimas pasadas. De alguna manera,
La música abrazaba las emociones reprimidas del pasado, recordándoles que, a pesar del dolor, también había amor en sus recuerdos. Las lágrimas brotaron de los ojos de la abuela, y era como si la melodía sirviera de puente al tiempo, conectándola directamente con su hermana perdida. La música resonaba con su dolor, y al escucharlo, Javier sintió que su propio corazón se abría. Era su favorita, dijo la abuela, con un hilo de voz, dejando escapar una lágrima. El sonido nunca dejó de acompañar su búsqueda. Toda la sala se sumió en un silencio reflexivo, pero la curiosidad de los hermanos se desbordaba. Abuela, si la música es de Elena, ¿hay algo más que podríamos encontrar? ¿Más cartas? ¿Más pistas? Preguntó Manuel, su voz llena de necesidad. La abuela asintió débilmente, tomando una profunda respiración. En la parte inferior del baúl hay otra carta. Una que nunca se atrevió a enviar. Raíces del dolor que llevó consigo, admitió. Ese dolor se fracturó entre nosotros, un peso que cargamos a lo largo de generaciones. Javier se acercó y, sintiendo un aura de reverencia, buscó en el fondo del baúl. Cuando encontró la carta, el papel se sentía ligero pero cargado de años de silencio. Lo leemos juntos, sugirió Manuel, tomando la carta en su mano con el ojos brillando de emoción y temor. La abuela los observó, aún sopesando su decisión de abrir el pasado doloroso, pero era un momento decisivo. Javier asintió, y Manuel comenzó a leer en voz alta. Con cada palabra, la historia de Elena emergía, contada en un lenguaje lleno de anhelos y miedos. Había confesiones, pasiones ocultas y un profundo deseo de ser comprendida y aceptada. La sala se llenó de una emoción palpable. Pero nunca tuve el coraje de dar el paso, nunca pude desafiar al amor y a la familia, leía Manuel, mientras las lágrimas de la abuela caían libremente, arrastrando pedacitos de su pasado. No sé si alguna vez podré regresar, pero estoy escribiendo esto como un adiós a lo que nunca pude vivir. La música continuaba sonando, casi sin querer, acompañando el dolor que se transformaba en sanación. Javier sintió que su propio corazón se desgarraba y luego se unía, como si las emociones surgidas de las cartas crearan un lazo entre ellos tres. ¡Abuela!, exclamó Javier, sintiendo que la verdad ganaba fuerza. Esto no es solo el dolor de Elena, es el nuestro. Ha estado fluyendo a través de cada uno de nosotros, perdurando en el olvido. Necesitamos dejarlo ir. No más secretos, por favor, no más. La abuela se acercó, tomando las manos de sus nietos. Lo sé, mi amor. Solo que nunca supe cómo hacerlo. Guardé todo esto por tanto tiempo, temía que los dañaría más. Las palabras vibraban con la sinceridad y la fragilidad de años de silencio. Entonces aprendamos a sanar juntos, propuso Manuel, con firmeza. El pasado no tiene por qué definirnos. Podemos cambiar nuestra historia perfectamente tocando las piezas que nos unen en vez de las que nos separan. La abuela sonrió entre lágrimas, sintiendo un rayo de esperanza por primera vez en mucho tiempo. Javier y Manuel comprendían que, aunque el camino no fuera fácil, el abrirse al amor, a la aceptación, representaba un nuevo comienzo para todos ellos. La música seguía sonando, y con ella, el eco de los sentimientos recolectaba fuerzas para pasar de la oscuridad a la luz. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Javier, sintiendo el peso del futuro sobre sus hombros. Construyamos nuestra historia, respondió la abuela, sus ojos fulgurantes. Recuperemos los recuerdos de Elena y enseñémosles a nuestras futuras generaciones que el amor y la verdad siempre prevalecen. Esta es una herencia que jamás tendrá precio. Con el corazón latiendo fuerte, los tres comprendieron que estaban listos para olvidar el pasado y escribir uno nuevo juntos. El legado que a menudo había pesar de la sombra, podía transformarse en luz. La música continuó sonando suavemente mientras la familia entrelazada comenzaba su camino de redención y reconciliación, dejando atrás los secretos por fin liberados. Si te ha llegado este final, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tocarán profundamente tu corazón. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más corazones escuchen nuestra voz. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Tu apoyo es vital, juntos podemos seguir creando magia.